comenzar hablando directamente de fundamentos de la lógica. Lo que vamos a estudiar aquí es que es una formalización de la lógica y vamos a poder encontrar que esto lo utilizamos nosotros en todos los días, al razonar, al debatir, deducir, comprender e inferir. Por ejemplo, cuando alguien pueda decir, solo las personas que son mayores de 18 años pueden votar. Y se dijera, por ejemplo, Víctor tiene 17 años, entonces esto lógicamente concluye que Víctor no puede votar porque es menor de edad. O tal vez en otro tipo de expresión que puede ser una falsedad como el hielo es caliente. Entonces, en este caso, pues nosotros notamos la falsedad, sin duda se emite un juicio de valor o conclusión para este conocimiento adquirido con antelación, ¿verdad? A partir de diferentes ideas o diferentes posturas, a las cuales nosotros vamos a conocer como premisas. Entonces, lo primero que vamos a tratar de comprender es de que vamos a iniciar con la terminología que tiene la teoría matemática. Luego vamos a ir a una lógica formal y simbólica, donde vamos a ver algo que estuvieron viendo la semana pasada con el maestro Solórzano acerca de conectivos, cuantificadores y proposiciones que nosotros vamos a ir tratando de alcanzar, porque hoy quiero comenzar con posturas propias, pero vamos a clasificar todas estas situaciones y clasificar las proposiciones con bases a las tablas de verdad. Luego vamos a ver las leyes de la lógica y las reglas de inferencia. Aquí vamos a analizar cómo es que podemos llegar a diferentes posturas a través de tener ya conceptos específicos de reglas inferenciales y cómo se puede aplicar esto a su mismo. También al final vamos a definir, al finalizar la parte de lógica, vamos a definir acerca de los cuantificadores y cómo se pueden trabajar las proposiciones cuantificadas. Para esto yo necesito que ustedes puedan tener consultas a diferentes bibliografías, como las que se están nombrando en el programa. Y vamos a tener también un artículo interesante acerca de paradojas que vamos a estar compartiendo directamente en el grupo de Classroom. Entonces, vamos a comenzar ya directamente acerca del tema de fundamentos de lógica. Cuando comenzamos con fundamentos de lógica, para algunos la idea de lógica es la teoría del pensar. Entonces, esto sería lo primero que nosotros tendríamos como lógica. Algunas personas toman la lógica como la teoría del pensar, la ciencia de los límites y pensar como justo y razonado. Para otros se puede definir como el estudio del razonamiento. Entonces, hay dos posturas acá que tenemos. La teoría del pensar, que es una postura, y la otra postura que es el estudio del razonamiento. Bueno, entonces, en este caso, cuando nosotros estamos hablando del estudio de razonamiento, la lógica es la teoría de la inferencia. Entonces, aquí es donde vamos a analizar, a pensar diferentes cosas, que algo infiere. Vamos a tratar de comprender estos conceptos como qué significa esta parte de inferencia. Entonces, esto es muy importante porque va a ayudar a razonar de la forma correcta. No vamos, y con esto vamos a tratar de no incurrir a lo que nosotros llamamos como falacias argumentativas. Ustedes van a encontrar en internet de que hay diferentes tipos de falacias y las falacias se cometen muchas veces cuando alguien está tratando de comunicarse con otra persona
sin darse cuenta, pues está cometiendo algún tipo de falacia. Hay diferentes cosas que se utilizan. Por ejemplo, al decir la falacia de que porque una persona dijo que esto es cierto, esto queda cierto. Entonces, todas estas situaciones son falacias y cada falacia tiene su nombre. Entonces, poco a poco vamos a ir reconociendo este tipo de fallos argumentativos. Las leyes de deducción, quiero que lo sepan, de la deducción son innatas en los seres humanos, pero no es obligatorio el que la usen, pues. Entonces, muchos ignoran este tipo de deducciones que se pueden ir teniendo, incluso como es en el caso de las normas morales. Sin darse cuenta, fallan en esta situación y no siguen algunas situaciones específicas. Conocer estas leyes nos van a ayudar a permitir a profundizar su aplicación. Entonces, me interesa mucho que empecemos a analizar diferentes situaciones. Y hay algunos argumentos lógicos que son originales y estos son originales del matemático y reverendo, es reverendo también, Ludwig, que es conocido también como Lewis Carroll, a quien además fue catalogado como lógico, dibujante, fotógrafo y también poeta. Él es catedrático, era catedrático de la Universidad de Cambridge en Inglaterra y es autor de varias obras y entre sus obras destaca la lógica simbólica, que sería excelente si alguien puede encontrar el texto y compartirlo en el grupo de Telegram, pues se les agradecería bastante, que es vuelvo a repetir, el reverendo Charles Ludwig Dobson, que también su seudónimo es Lewis Carroll. Lo voy a escribir aquí para que ustedes lo tengan. Es Charles Ludwig Dobson. Y su seudónimo, Lewis Carroll. Disculpe, buenas tardes. Buenas tardes. A mí no me aparece su pantalla, entonces voy a salir y luego vuelvo a Muy bien. ingresar. Salga e ingrese, porque puede ser de que suceda, de que tal vez su conexión esté un poco lenta y puede hacer que suceda esta situación. Ok, gracias. Muy bien. Bueno, entonces, como les estaba comentando, entre sus obras destaca la lógica simbólica, que les estaba comentando que sería buenísimo el que puedan encontrarlo. Otro también es que el Alicia en el País de las Maravillas y Silvia y Bruno. Entonces, aquí se explica en esta bella obra de la lógica simbólica las razones del por qué es importante el estudio de este tema. Solo permítanme un minuto. Buenas tardes, licenciado. Una pregunta. Sí, Parece que a mí no me aparece nada en la pantalla. Este es el curso que estaba impartiendo el licenciado Luis Solórzano. así es, así es. Mire, fíjese que si no le aparece en pantalla, puede salir y puede ingresar nuevamente para que así pueda tener visualización. Muchas veces porque tal vez el internet esté un poquito lento, puede hacer que suceda que vean lento lo que se está escribiendo y después el audio. Pero puede ser de que sea por la capacidad que usted tenga en la velocidad Me voy a salir y entonces, licenciado, y voy a volver a sí, sí, entrar. los que tengan Gracias. ese problema pueden salir e ingresar para poder visualizar la pantalla. Bueno, entonces les estaba comentando cómo se llama acerca de Charles Whitney Dawson, que habla acerca precisamente de la lógica simbólica. Entonces, el concepto de lógica tiene sus orígenes en los estoicos y probablemente está entre
Zenón de Elea, que tiene algunos estudios precisamente de esto, y también está entre la primera lógica sistemática, que estaría en Aristóteles. Estas personas tuvieron algunos referentes en el tema que ocupa de la teoría acerca del concepto del juicio y de la conclusión y de la prueba. Y a partir de esto queda constituida la disciplina propia de lógica. Y tal vez sí les quiero pedir, si ven que algún micrófono está abierto, ustedes pueden presionar aquí en el nombre de matemáticas discretas con teorías axiomáticas y me podrían hacer favor de apagar directamente el micrófono de la persona que lo tenga abierta por alguna inconveniencia. Esto más que todo para quitar la saturación de sonido que pueda interrumpir. Obviamente donde dice Juan Ruiz, ese por favor no me lo vayan a tocar. El link, vamos a ver. Alguien escribió, permítanme un momentito. Creo que William tiene problema con visualización. Dice que no escucha ni ve nada. Si alguien puede comunicarse con él, pues indíquenle que puede ser para que pueda y pueda ingresar para que así pueda participar en la clase. Hay micrófonos abiertos, siempre les pido por favor para que no tengamos problema en el trayectorio del curso. Bueno, voy a continuar, perdón por la situación. Les estaba comentando acerca del concepto de la lógica. Tiene muy probablemente desde Zenón de Elea y de Aristóteles, que se tuvieron los primeros, y las primeras ideas, ahí fue donde fue constituida ya como una disciplina propia. La llamada lógica inductiva se caracteriza por el razonamiento que se tiene a partir de observaciones específicas. Aquí se va a conducir a conclusiones generales y por supuesto, obviamente, que con ellas se puede tener una idea correcta de lo que se podría ver como una buena conclusión. Pero no se puede pensar que algo es verdadero solamente porque ha sido verdadero en cierto número de casos. Otros tipos de razonamiento que nosotros conocemos, aparte del inductivo, está el deductivo. En este caso, este tipo de razonamiento lo vamos a poner aquí. El razonamiento inductivo y deductivo. Entonces, el razonamiento con el método deductivo consiste en relacionar conocimientos que se suponen verdaderos de manera que se obtengan nuevos resultados. En este caso, se hará podemos hacer una separación de la lógica clásica y se utilizarán símbolos matemáticos donde vamos a hablar acerca de la lógica simbólica. En toda teoría matemática es importante que ustedes que lo tengamos presente, que se requiere de una terminología. Siempre les pido, por favor, nuevamente el micrófono. Que hay un micrófono abierto. Es que el problema es que para no tener ese problema de estar apagando, si alguien me hiciera el favor, yo les agradecería bastante. Entonces, les estaba comentando que como toda teoría matemática se va a requerir de una terminología propia o un lenguaje que está asociado a una notación respectiva. Entonces vamos a analizar algunos elementos de esta terminología. Para iniciar, vamos a hablar acerca de algunas terminologías importantes, como lo es la definición. ¿Qué significa en este caso la definición? La definición describe y caracteriza
los objetos matemáticos por tratar. Entonces, aquí se van a referir a las proposiciones como el número primo, por ejemplo, o divisibilidad de la teoría de los números, el punto, la recta, el plano en geometría, los intervalos o conjuntos de compacto en análisis, vector o matriz en álgebra, entre muchos otros. Entonces, aquí vamos a hablar acerca de diferentes objetos matemáticos que no se pueden definir directamente, pero estos reciben el término primitivo. Entonces, ahí es donde vamos a tratar de definir los objetos matemáticos. Creo que alguien escribió, vamos a ver qué sucede. Tomó una cámara instantánea. El segundo término que vamos a hablar es el axioma. Este término va a ser muy importante para los estudios que vamos a tener porque muchas de las construcciones en demostraciones vamos a utilizar unas demostraciones axiomáticas. Entonces, esto es muy importante. Ahora, si nosotros quisiéramos decir qué es el axioma, el axioma es una proposición cuya validez se acepta sin demostración. Aquí es donde nosotros podemos tener ideas específicas sin necesidad de una demostración. Por ejemplo, ¿alguien me podría dar la idea de un ejemplo de axioma? ¿Nadie? Podría ser las letras de las vocales. Son A, E, I, O, U. No sé. Sí. Por ejemplo, aquí lo que pasa de que en el caso del axioma, nosotros vamos a tener cosas que no necesitan un tipo de demostración. Por ejemplo, cuando una mañana está soleada, licenciado. ¿Cómo? Por ejemplo, decir, hoy el día está soleado. Por ejemplo, podría ser eso. Porque Aunque ese aquí... día, Ajá. Podría ser también cuando hablamos acerca de el trinomio cuadrado perfecto. Ahí podríamos tener una demostración. Entonces, este sí no sería un axioma. Y, no, por ejemplo, en alguna tarde lluviosa. Infinitas líneas. que en un punto pasa. Infinitas líneas. Bueno, y ahí estaríamos tomando, pero esto sería, ¿cómo se llama? Ya situaciones muy específicas. Pero sí, la idea es de que nosotros digamos, el axioma son como proposiciones que son muy evidentes, que son muy claras. Por ejemplo, en el ejemplo de la persona que utilizó lo del sol. Ahora, miren esta situación. Por ejemplo, puede haber un salón y en el salón puede haber dos tipos de personas. Una persona puede decir, yo siento mucho calor. Y la otra persona puede decir, yo siento mucho frío. ¿Quién dice la verdad? A ver. Ambos, pero no en el mismo, la misma situación. En el mismo marco de referencia. Entonces, por eso de que en el caso de cuestiones así, es donde nosotros tendríamos que tener algún cuidado cuando nosotros mencionamos alguna situación. Por ejemplo, al momento de que yo diga, la suma de los ángulos internos de un triángulo siempre es 180 grados. Pero esto puede ser solamente en la geometría euclidiana, porque si nosotros miramos una geometría esférica, esto no siempre es así. Entonces, es dependiendo diferentes posturas, como está indicando su compañero, que no siempre va a ser una axioma específico, sino que va a depender de cómo se llama de eso. Iris comenta acá, 2 más 2 es 4. No hay que demostrar. Bueno, mire, hay una situación que puede
haber un problema aquí. Por ejemplo, en números decimales, esto es aceptado. Pero, por ejemplo, yo le puedo decir que 1 más 1 es 2 en el sistema decimal. Pero si nosotros miramos en binario, 1 más 1 es 1, 0. O sea, no siempre es que sea así, dependiendo del marco de referencia donde nosotros estamos utilizando. Entonces, por eso es de que hay que especificar la situación. Entonces, por eso de que tenemos que tener cuidado y poder establecer algunas ideas específicas de las axiomas. Entonces, pero vuelvo a definir que el axioma es una proposición cuya validez se acepta sin demostración. Los axiomas son los fundamentos de todo el desarrollo teórico. Y esto es por eso que es importante, porque esta es la base sobre la cual se construye una teoría. Los ejemplos que vamos a utilizar más adelante están los axiomas de Peano, que estos nos van a ayudar para poder establecer alguna demostración. O sea que yo voy a poder hacer una demostración a partir de axiomas. No puedo hacer no puedo comenzar a hacer una demostración sin tener fundamentos. Pues. Es importante que lo tengamos presente. Entonces, el axioma, hay un axioma que se llama el axioma de especificación. Hay otro axioma que se le va a conocer como el axioma de elección. Y también hay el axioma del extremo superior. Y obviamente aquí hay cuestiones que no se van a cambiar, como los 5 postulados de Euclides. Pero vuelvo a repetir de que estos 5 postulados de Euclides, que es una obra maravillosa, se aplica para la geometría euclidiana. Bueno, en matemática se procura tener la menor cantidad de posibles de axiomas. Usualmente se encuentran las teorías fundamentales, como en el caso de las teorías de conjuntos. Ahora, sin embargo, muchas veces estos desarrollos axiomáticos de las teorías que pueden prescindir de axiomas y de construirse de otras teorías, se pueden utilizar para simplificar su presentación. En el caso de que consideremos la geometría euclidiana, si me hacen favor de apagar el micrófono, yo les agradecería bastante. En el caso de la geometría euclidiana, les estaba comentando, esta fue expuesta y desarrollada por Euclides, por eso es que viene su nombre, ¿verdad? Y es una de las obras más maravillosas, entre los cuales lo pueden encontrar en el texto de los elementos. Ustedes pueden buscar ese texto, yo creo que lo tengo ahí y se los puedo proporcionar. Pero esta obra se fundamenta en 23 definiciones. Y solo para ilustrar un modo de lo que se tiene, se trabajan a partir de ideas muy específicas. Por ejemplo, el punto él lo define como es algo que no tiene partes. Y por ejemplo, la recta es una longitud sin anchura. Entonces, él mismo propone 5 postulados. Entonces, vamos a escribir aquí cuáles serían los postulados. El postulado primero es que se puede trazar una recta desde un punto a otro cualquiera. Ese sería el primer postulado. El segundo postulado es se puede extender un segmento continuamente a una recta.
este sería el segundo postulado. El tercer postulado es, se puede describir un círculo con cualquier centro y radio. El cuarto postulado es que todos los ángulos rectos son iguales. Y el quinto postulado es, esta sí, mejor la voy a tratar de escribir porque me tardaría bastante, o tal vez mejor solamente voy a citarla, es que si una línea recta corta a otras dos rectas formando una de ellas, ángulos internos del mismo lado menores que dos ángulos rectos, las dos líneas rectas prolongadas indefinidamente se cortan del lado por el cual los ángulos son menores de dos ángulos rectos. Entonces, estos serían los 5 postulados de Euclides. En algunos textos se ha reemplazado el enunciado del quinto postulado por una equivalente que se le llama el axioma, y lo voy a escribir aquí, el axioma de Playfair. Si ustedes quieren saber cuál es lo que se ha reemplazado, lo que nos dice el axioma de Playfair es, por un punto que no pertenece a una recta, existe una recta paralela a la primera que contiene al punto. Esto es lo que se ha reemplazado en, ¿cómo se llama? En varios textos, en lugar de poner lo que citaba Euclides. Euclides, es importante señalar que Euclides utiliza las nociones comunes y enuncia 5. Estas las vamos a conocer como Proclus. Lo voy a escribir aquí para que lo vean teniendo. Proclus y en el caso de axiomas. Este Euclides sigue las ideas de Aristóteles. Y es por eso que cuando se comenzó las nociones comunes que se aplican para todas las ciencias, se utilizó el término postulados. Los postulados se aplican solo a la geometría. Como por ejemplo, se puede mencionar dos nociones comunes. Por ejemplo, el todo es mayor que cualquiera de sus partes. Eso ya sería un postulado. Dos entidades iguales a una tercera son iguales entre sí. Entonces, si nosotros quisiéramos negar el quinto postulado, se tienen dos geometrías llamadas geometrías no euclidianas. Entonces, por ejemplo, es lo que yo les estaba comentando. Cuando comenzamos a ver precisamente que algo no está específicamente para un tema particular, entonces ya se empiezan a surgir otras teorías. Entonces, por eso es de que ya podemos clasificar como geometría euclidiana y geometría no euclidiana cuando no se cumplen estas situaciones. Entonces, en el caso de aquí, si nosotros hacemos la negación del quinto postulado, podemos saber otras situaciones más donde se puede aplicar, pero esto ya sería hablando en una geometría no euclidiana. Entonces, entre los proclos y axiomas pueden existir otros resultados que vamos a tener, otros términos que vamos a comprender,
y nos van a ayudar bastante a poder definir esto. Entonces, habíamos hablado de definición, habíamos hablado de axioma, ahora vamos a hablar del otro tema más, que es el teorema. Bueno, ¿qué es el teorema? El teorema es una proposición cuya validez se verifica como consecuencia lógica de los axiomas. Aquí vamos a tener que hacer una prueba a partir de los axiomas y definiciones de los otros teoremas que ya fueron probados. Entonces, aquí es importante saber que necesitamos de los axiomas para poder llegar a un teorema. Entonces, a partir de los axiomas, nosotros ya podemos tener ideas específicas acerca de los teoremas. Por ejemplo, en el caso del teorema de Pitágoras, por ejemplo. Aquí este teorema de Pitágoras ya salió de una construcción axiomática. Hay varios teoremas que ustedes pueden ir encontrando en matemática que surgen de otras composiciones. Entonces, los teoremas que no son relevantes en el desarrollo de la teoría se acostumbran a llamarlos simplemente como proposiciones. Entonces, lo vamos a colocar acá. Los teoremas que en este caso dijimos que no son relevantes, se denomina como proposiciones. Bueno. Otro término que es importante para la parte que estamos hablando de la lógica es el corolario. Bueno, ¿qué es un corolario? Y miren cómo es que va surgiendo todo. El corolario es un teorema que se deduce fácilmente de un teorema anterior o es un caso particular de un tema en general. Entonces, por ejemplo, en el caso de que nosotros tengamos ya teoremas, si se saca de ese teorema otras ideas que se pueden demostrar fácilmente o que se pueden profundizar o deducir fácilmente, pues a eso ya se le llamaría corolario, que sale del teorema. Entonces, miren cómo va la situación, porque la definición nos llega a tomar ideas de axioma. Las axiomas, con las construcciones de las axiomas, llegamos a los teoremas. Y de los teoremas, en algunas particularidades, podemos llegar a los corolarios, que son ya cuestiones importantes para que nosotros vayamos comprendiendo las diferentes temas que vamos a utilizar acá. Otro término que se utiliza es el lema. El lema es un teorema necesario para la demostración de un resultado posterior. O sea, yo tengo un resultado ya obtenido del teorema y de ahí puede salir el lema. Pero en el caso de acá, como estaba indicando, es un teorema que es necesario para la demostración de un resultado que ya ha sido expuesto, pero se sale del contexto de la teoría que se está desarrollando. Por ejemplo, esto de este teorema ya podemos sacar alguna demostración en otra parte específicamente. Es decir, que los lemas no son resultados centrales en un desarrollo de una teoría matemática, pero un lema es una teoría que puede ser un teorema central en otra teoría. A ver, ¿alguien tiene una idea de un lema? Un ejemplo de un lema, perdón. Si pueden usar el micrófono, les agradecería bastante porque estoy compartiendo pantalla. Quizás sea una preposición demostrable, ya que yo
para mí pienso que es derivado a un teorema. Sí, efectivamente es salido de un teorema, pero en este caso se puede utilizar en otras áreas, ¿verdad? En otros espacios. Entonces lo que le estaba pidiendo es un ejemplo de lema. Por ejemplo, el decir el lema, un lema de ejemplo podría ser este. Entonces yo quiero un ejemplo que ustedes puedan señalar. ¿Alguien tiene un ejemplo? Licenciado, no sé si se podría aplicar que para un triángulo rectángulo los dos ángulos agudos suman 90 grados. Sí, pero como le vuelvo a repetir, aquí la idea es de que usted parta de un tema, pero sí, podría ser un ejemplo, pero la idea es que usted pueda señalar un teorema y cómo este se puede ver en otra teoría central, en otra teoría precisamente. Entonces, yo lo que les estaba pidiendo era un ejemplo de un lema. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, lo escucho. Buenas tardes. Bueno, voy a poner un ejemplo de lema. La matemática es la reina de las ciencias. Y la teoría de números es la reina de las matemáticas. Este es un ejemplo que nosotros podemos poner de un lema. ¿Ya? Pero vuelvo a pedir de que sí me gustaría que participaran para que no sea solamente una clase unidireccional. Aquí es importante que nosotros tengamos participación también. Ahora, en el caso, si yo les pediría el ejemplo de un corolario, una compañera de ustedes estaba hablando de un tema muy particular, pero lo importante es acá que nosotros digamos de dónde salió. Por ejemplo, hay un teorema que dice, la suma de las medidas de los ángulos interiores asociados a un triángulo es de 180 grados. Pero esto se obtiene de un corolario. El corolario es la suma de las medidas de los ángulos agudos están asociados a un triángulo rectángulo y es igual a 90 grados. Entonces, estos salen, pero por eso es de que yo les pedía que tratáramos de buscar ejemplos, pero de que nosotros podamos demostrar de dónde surge esto. Muy bien. Entonces, eso es lo que estábamos hablando precisamente del lema. El lema, vuelvo a repetir, son teoremas necesarios para la demostración de un resultado ya obtenido, pero los lemas no son resultados centrales de un desarrollo de una teoría matemática. Un lema es una teoría que puede ser un teorema central en otra teoría. Por ejemplo, otro término que habíamos hablado aquí era el escolio. Otro tema. El escolio. ¿Qué es el escolio? Es un resultado que se obtiene en el desarrollo de una demostración y que no tiene que ver con la relación con la teoría que se están estudiando. Ese es el escolio. Por ejemplo, en el momento en que nosotros estamos
trabajando, ¿cómo se llama? Precisamente en el tema, el escolio pues puede llegar a tener una idea particular. O sea, que al momento en que nosotros estemos haciendo un desarrollo de una demostración y no tiene relación con la teoría que estamos estudiando, entonces a esto es lo que se le llama escolio. Bueno, ¿alguien me podría dar un ejemplo de un escolio? Vamos a ver, ¿alguien que pueda dar un ejemplo de escolio? Lo que pasa es que el escolio lo que ayuda es ampliar las ideas específicamente. Bueno, por ejemplo, algo que podríamos enseñar del escolio es iniciar diciendo que la masa de los cuerpos sensibles se explica por el peso. Entonces podemos decir, un cuerpo de 4 libras se va con un grado de velocidad. Y este tendrá una cantidad de movimiento como 4. Entonces, aquí ya estamos teniendo ideas específicamente partiendo de una postura. Otro tema importante acerca de esto es la conjetura. Y este tema es importante porque si ustedes leen en el programa, nosotros vamos a tener una comprobación de lectura de un texto que yo les voy a proporcionar si ustedes no lo consiguen, que es el tío Petrox y la conjetura de Goldbach. Pero, ¿qué es una conjetura? Una conjetura es una proposición de la cual no se puede asegurar su validez. Entonces, es importante mencionar la situación de Goldbach para que ustedes puedan ir demostrando la situación, porque esta conjetura no se ha podido hacer una demostración hasta este momento. Entonces, ¿qué es lo que decía esta conjetura de Goldbach? Dice que se afirma que todo número entero, par, mayor o igual que 4, se puede escribir como la suma de 2 números primos. Hasta el día de hoy no se ha podido demostrar eso con validez, pero tampoco se ha encontrado un número par que no sea la suma de 2 números primos. Solamente se ha podido comprobar para una gran cantidad de números, por ejemplo, en el caso de, voy a ponerlo aquí, de 2 más 2 es igual a 4, que 7 más 3 es igual a 10, que 43 más 7 es igual a 50, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la idea aquí es de que esto no ha podido tener una demostración, y es por eso que esto queda como una conjetura. Otra conjetura que se ha hablado y que no se ha podido refutar es acerca de demostrar su validez, es que hay un número infinito de números primos. Esa es otra conjetura que no se ha podido inclusive encontrar la situación. Entonces, aquí a este conjetura es acerca de los números primos de Mersenne, que la definición es muy sencilla. La definición que se utiliza para esto es que, vamos a colocarlo aquí, que en el caso de aquí está la escritura para poder señalar la idea de los números primos, donde P es un número primo. Entonces, en el caso de MP,
es el que se le conoce como el primo de Mersenne. Entonces aquí nosotros podemos tener ideas específicas para poder ir demostrando. Entonces aquí solo se han podido encontrar 47 de estos números primos. Entre el mayor de ellos que se ha podido demostrar es el siguiente, que es, este es el último que se ha podido demostrar. Pero y además este corresponde a un primo que ya es conocido como el 45 de esta lista. Entonces, aquí este valor corresponde a una cantidad de dígitos bastante grande, que son 2.978.189. Y esto fue descubierto en el 2008 por Smith, en la universidad precisamente de Estados Unidos. Sin embargo, pues en septiembre del 2008, Hans Michael en Alemania encontró el primo de Mersenne del número 46, que este tiene 11.185.272 dígitos, que curiosamente, pues es algo muy curioso, que es menor al anterior. Es muy raro esta situación, que el número 46 de Mersenne es mucho menor de dígitos al número que se había hablado anteriormente. Entonces, han habido otras personas que han estado tratando de encontrar diferentes tipos de números, y en el 2009 encontraron el primo número 47, que aquí se encontraron que son 12.837.064 dígitos para este número. Entonces, estas son ideas específicamente de las conjeturas, que precisamente son expresiones que han tenido ejemplos particulares, pero no se ha podido llegar a una demostración con validez para estas expresiones. Bueno, otro tema más es la paradoja. La paradoja es una proposición contradictoria en sí misma. No puede ser falsa ni verdadera. La paradoja, como les digo, viene de un vocablo griego. El vocablo griego de la paradoja es que esto significa para, y en el caso de contra, que es el delta epsilon alfa, que significa doxa. Entonces, este tipo de paradojas vienen siendo una situación muy complejas porque nos entra a bucles infinitos sin tener una conclusión específica. Por ejemplo, está la paradoja de Pinocho. ¿Alguien la conoce? ¿Alguien conoce la paradoja de Pinocho? ¿Me escuchan? No es la de que dice una verdad que es mentira, pero entonces estaría diciendo una verdad, y entonces la de si ahorita miento me crecerá la nariz, algo así. Y entonces, sí, es algo así. Y entonces, como está diciendo la verdad, entonces no le va a crecer la nariz, entonces está mintiendo. No, tengo la idea, pero no la recuerdo bien. Sí. La paradoja de Pinocho dice más o menos. Si Pinocho dice, me va a crecer la nariz, ahí entra un conflicto, porque si es mentira, le tendría que crecer, pero si al momento que si él está diciendo, me va a crecer la nariz,
y le está creciendo, entonces es verdad. Entonces entra a una contradicción. Entonces, esas son situaciones específicamente de las paradojas. Hay otras paradojas también bastante interesantes, como por ejemplo, vamos a ver, alguien escribió aquí, creo que aquí, lo barato sale caro. Bueno, entonces las ideas aquí de las paradojas es tener ideas eh, contradictorias. Por ejemplo, la frase estoy mintiendo es una paradoja en sí misma, pues si es verdadera, estoy mintiendo y por lo tanto es falso. Pero por otro lado, si es falsa, no estoy mintiendo y por lo tanto es verdadera. Es decir, que en este caso la proposición no puede ser verdadera ni falsa, pues en cualquier caso se obtiene una contradicción. Eso es lo que sucede con las ideas de las paradojas. Entonces nosotros vamos a tener diferentes tipos de paradojas. La que acabo de decir, que si estoy mintiendo, esa es una paradoja semántica. Entonces aquí esto radica en la estructura misma del lenguaje. Entonces por eso mismo es que es semántico. Pero otra paradoja es la paradoja lógica. En este caso, si la paradoja es debida a la escogencia de uno de los axiomas, se dice que es una paradoja lógica. Es importante señalar que los griegos fueron los primeros en plantear este tipo de paradojas. Muchos de ellos están relacionados con la teoría de números precisamente. Y Zenón de Elea, que fue del que hablamos hace un momentito, formuló 4 paradojas, entre los cuales podemos hablar la dicotomía, la de Aquiles, la de la flecha y la del estadio. Ahorita por eso es de que es importante que para poder comprender todo esto, ustedes lean acerca de estas paradojas. Le voy a poner aquí las paradojas de Zenón de Elea. La dicotomía, la de Aquiles, la de flecha y la del estadio. Entonces, voy a pedirles en este momento que busquemos estas paradojas, por favor, y las vamos a ¿cómo se llama? A preguntar al azar para que las puedan decir. Vamos a dar unos